Ya, ahí estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bien, empecemos por la primera parte que nos pidieron realizar, que es la revisión de la tarea. A ver, primero que nada, antes de empezar, ¿cómo encontraron la tarea? ¿Fácil, difícil, complicada? La parte de investigar sobre los aminoácidos que no conformaban proteínas fue como más o menos complicada, Ya, pero eh, luego yo encuentro que se podía hacer bien. ya. Vamos a hablar de eso entonces. Les iba a decir algo y se me fue la idea. Bueno, ya me acordaré. Entonces, voy a compartir pantalla porque voy a aprovechar de mostrarles la... El profesor igual dijo que les iba a mandar la pauta de la tarea. ¿Le subió la pauta de la tarea el profesor Asaf Katz? ¿O no? ¿No lo han visto? No, no lo he visto. No, todavía no lo suben. Ya, pero de todas maneras yo voy a trabajar con la pauta que les dio y de repente voy a compartir alguna información adicional. Lo importante, chiquillos, chiquillas, es que por favor, de las cosas que tengan dudas, pregunten. No se queden con no se queden con la duda, ¿ya? Porque de repente eh, es bueno, así es ustedes se acostumbran a preguntar, y por otro lado van a salir de la duda, de las posibles dudas que pudieran tener. Ya me acordé. Yo ya estoy revisando la tarea, yo creo que les voy a tener De todas maneras, aunque esta tarea no va a tener nota, les voy a mandar las tareas corregidas, ¿ya? Eh, para que para que la tengan. Yo normalmente cuando corrijo una tarea uso el mismo documento que ustedes me mandaron y escribo en color rojo, de repente si es necesario hacer alguna u otra corrección. También les voy a hacer el símil de la nota que podrían haber obtenido en la tarea si es que hubiese tenido calificación. Pero no se preocupen que la van a tener, si no hoy día en la tarde, mañana en la mañana, porque es importante que ustedes tengan las tareas corregidas. Pensando sobre todo en que las siguientes tareas van a tener nota y pensando también en que los certámenes, obviamente, que son muy importantes para ustedes, obviamente van a tener nota. Bien. Empecemos entonces. Voy a compartir pantalla con ustedes un momento. Déjenme abrir el documento porque parece que lo tenía cerrado. Repito, si ustedes tienen cualquier duda, me consultan. No se queden sin consultar. Creo que esta es... No, esta es otra cosa. Esto es algo... En plan pauta. Esto, ya. Todas las tareas van a tener una pauta, así que no se preocupen por eso. Esta es la pauta que... Bueno, estoy compartiendo. Voy a compartir. Ya. Ahora sí. ¿Ven la pauta? Sí, sí se ve. Ya. Bueno, Sí, profe, se ve bien. sí, ustedes hicieron algo bastante bueno, bueno, era obligatorio, pero lo hicieron bien. Me colocaron, es importante que me coloquen el nombre, el apellido y, bueno, aquí dice Cavera, a la que pertenece. Para la Cavera a mí no me interesa tanto. Me interesa que siempre la tarea tenga el nombre y el apellido clarito. Y que la persona que suba, esto sí que les voy a pedir, por favor, porque también lo hicieron la mayoría de ustedes. Cuando suba la tarea, colóquenle el grupo, porque este es el 3A, ¿ya? Colóquenle por favor grupo 3A,
o sea, somos de la sección 3 y ustedes son el subgrupo A, ¿ya? B, C, D, E. En realidad hay 6 subgrupos en este grupo de seminario. Eso me ayuda mucho a mí a ubicarlo, ¿ya? Sobre todo que el profesor Asaf esta vez no separó por sección esto, y debió haberlo hecho porque se juntaron todas las tareas de todos los grupos. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos sus nombres y los podíamos ubicar. Entonces, donde dice sección y grupo, por favor, nunca se olviden de llenarlo. Pero lo que yo les estaba pidiendo era que cuando ustedes manden la tarea, cualquiera que ésta sea, me coloquen el nombre de la persona que lo está subiendo, o el grupo de personas que lo está subiendo, me da lo mismo ahí, pero que coloquen fundamentalmente el grupo, la sección 3 y el subgrupo A. Así yo me ubico rápidamente. Bien, la primera pregunta se refería a una cuestión bastante, de naturaleza bastante simple. Era mirar un poco la clase que les hizo el profesor Omar Orellana. Fue él fundamentalmente el que diseñó esta clase. Me quedó bastante bien la clase, así que mírenla cuantas veces sea necesario para estudiar la materia. Dice, les voy a leer la pregunta para que se ubiquen nuevamente donde estamos. En la naturaleza existen muchos aminoácidos que se sintetizan en diferentes organismos. Sin embargo, en los organismos vivos solo se utilizan 20 aminoácidos para la biosíntesis de proteínas. Al respecto, responda las siguientes preguntas. En realidad, técnicamente hay más de 20 aminoácidos, hay por lo menos 21, y hay algunos que dicen hasta 22 aminoácidos, pero no me voy a detener en detalle con respecto a eso. Lo importante, chiquillos, es que los aminoácidos que se incorporan en proteínas tienen una característica bastante, no voy a decir especial, pero una característica bastante importante. No sé si ustedes se acuerdan, pero los aminoácidos que se incorporan en proteínas tienen el apellido de una letra griega. ¿Se acuerdan ustedes cuál es esa letra griega? ¿Cómo se llaman estos aminoácidos? Alfa. Alfa aminoácido. ¿Qué significa ese alfa? ¿Se acuerdan? ¿Que es de animal o no, profe? ¿Proteína ¿Ah? animal? Ah, no, que tiene los 4, utiliza los 4 espacios y está al lado siempre del amino. Ya, vas bien. Por un lado, ¿se acuerdan que, bueno, yo no sé, es que esto de, bueno, ¿se acuerdan en química orgánica cuando veían ácidos carboxílicos? Que ustedes acostumbraban a numerarlos desde el grupo carboxilo, ¿se acuerdan? Y el grupo carboxilo era el número 1. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, sí. ¿Se acuerdan que el carbono vecino al grupo carboxilo recibía la denominación, que no es UPAC, de alfa? No sé si Sí, se también. acuerdan de eso, sí. Es lo mismo. Esto es porque este es el carbono 2 de los aminoácidos, de estos aminoácidos. Me refiero específicamente a la estructura del aminoácido. Es en el carbono alfa, al carbono alfa está unido el grupo amino y el grupo carboxilo. No sé si se acuerdan de eso. Saben que voy a dejar de compartir un momento y les voy a mostrar una estructura, ¿ya? Me voy a servir de una clase bien antigua que hicimos, pero que queda a pedir de boca para este seminario. Entonces, ya, aquí está, listo. Es bien importante que tengan, no se les olvide esto, porque eso permite distinguir los que son alfa aminoácidos de los otros.
Ya. Aquí les voy a mostrar distintas formas de... ¿ven la diapositiva? Sí, profe. Ya, perfecto. Yo creo que el profesor, que preparó estas clases debe haber usado esta misma diapositiva, es vieja, pero ya. Fíjense que aquí hay distintas maneras de representar los aminoácidos. Como les digo, esta es una clase antigua, pero las figuras, probablemente el profesor Omar Orellana, que fue el que fundamentalmente preparó esta clase, debe haber usado también. Usemos la estructura de... hay varias maneras de representar los aminoácidos. Está la estructura de esferas o pelotitas. Está esta estructura que es más clásica y es la que está siendo usada normalmente hoy día en internet, si ustedes buscan. Y está la vieja estructura de Fischer, la configuración de Fischer, que tiene ciertas peculiaridades. Es una estructura en cruz y representa los aminoácidos de esta manera. Yo les hablaba del carbono alfa. El carbono alfa es el carbono 2 del aminoácido. Esta es la glicina. Recuerden que los 20 aminoácidos se diferencian fundamentalmente por el grupo sustituyente, la cadena lateral del grupo sustituyente. En el caso de la glicina es un hidrógeno. En el caso de la alanina, por ejemplo, podría ser un grupo metilo. Se llaman alfa-aminoácidos porque el grupo amino y el grupo carboxilo está unido al carbono alfa. ¿Les queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, sí queda claro. Sí, al carbono alfa o carbono 2. Podría haber sido 2 aminoácidos, pero se utiliza la nomenclatura, más bien la nomenclatura no UPAC, la tradicional, y se van a llamar siempre alfa-aminoácidos. Ahora, no todos los aminoácidos son alfa-aminoácidos. Después yo les voy a mostrar la estructura de aminoácidos que no son alfa-aminoácidos, que no se incorporan en proteínas y que, sin embargo, tienen importancia como en el metabolismo. Hay uno, por ejemplo, la ornitina. Bien. Entonces, esta es la razón por la cual se llaman alfa-aminoácidos. Aquí tenemos la glicina y aquí tenemos la alanina. Entonces, los distintos aminoácidos, repito esto, los distintos aminoácidos se diferencian por este grupo, el llamado R o radical. Entonces, dependiendo de las características químicas del grupo radical, ustedes van a tener distintos tipos de alfa-aminoácidos. Van a haber algunos polares, apolares, otros con carga, otros sin carga, etcétera, 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 lo mismo que vieron en la clase de su curso. Ya. Entonces, para la pregunta esta les pedían, para estos aminoácidos, llenar la siguiente tabla. Decía, para los aminoácidos indicados en la tabla, indica las características físico-químicas generales que se indican. Y le daban 0,33 puntos por cada uno por el A, el B y el C. Ya. Veamos el A. En el caso de la glicina, ustedes ya vieron el monito. El grupo Profe, dime. disculpe, algo le pasó a su pantalla, se quedó pegado. Sí, a mí también me pasó lo mismo. No, es que dejé de compartir. Es que me salí. No es que había quedado como la pantalla corrida por eso. ¿La ven ahora? Sí, ahora sí. Sí. Díganme al tiro cuando tengan algún problema. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos: glicina, alanina, glutámico, serina y triptofano. Y la diferencia va a estar dada por el grupo sustituyente, ¿ya? Recuerden que los aminoácidos siempre van a tener, estos alfa-aminoácidos se diferencian por el grupo químico del radical, pero el grupo carboxilo
el grupo amino y un hidrógeno va a ser común a todos los aminoácidos de este tipo. Aquí tenemos la glicina y la alanina. La alanina tiene un grupo metil. Ahora, les preguntaban por la estereoisomería. ¿Y qué les dijeron en clase? Que los aminoácidos que se incorporan en proteínas son de tipo L. ¿Alguien me podría explicar lo que significa esto? ¿Que estos aminoácidos son de tipo L? Dejo la palabra. ¿Tiene que ver con la relación de la configuración del gliceraldehído? Tiene que ver con la configuración del gliceraldehído. Muy bien. El gliceraldehído tiene tiene que ver con lo que es un estereoisómero. La estereoisomería en este caso, se llaman estereoisómeros y fundamentalmente se refieren a isómeros que tienen distinta configuración. En realidad es distinta organización de los sustituyentes en torno al carbono central, que en este caso es el carbono 2 o carbono alfa. Esto se da, voy a dejar de compartir acá y voy a volver a lo que les estaba mostrando, porque esto sale más fácil de entender cuando lo ven en una figura. Voy a compartir de nuevo. Me tiro para afuera. Bueno, aquí está. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ven bien la diapo ahora? Sí, se ve bien. Ya. ¿Quién fue la persona que me respondió? ¿Cómo se llama? Para irlos conociendo. Yo, Elizabeth. Elizabeth, ya. Muy bien. Tú te acordaste del gliceraldehído. En realidad, el gliceraldehído es el compuesto químico que se utiliza como base. Hay una serie de reglas que en este curso nosotros, en el curso de química, yo sé que no lo vieron en detalle, pero resulta que si ustedes tienen un carbono, este carbono, que sería el carbono alfa de los aminoácidos, pero el ejemplo podría ser válido para otros compuestos orgánicos, siempre y cuando la estereoisomería va a aparecer, siempre y cuando, repitan, ustedes tengan 4 sustituyentes distintos. Y aquí tienen 4 sustituyentes distintos. Tienen un grupo R, que podría ser un hidrógeno, en el caso de la glicina. Tienen el otro hidrógeno, tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Ahora, para que haya estereoisomería, ustedes tienen que tener 4 sustituyentes distintos. En el caso de la glicina tiene un hidrógeno, o sea, la glicina tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, desaparece la estereoisomería. ¿Por qué desaparece? Porque al tener 2 sustituyentes iguales, ya no van a haber estereoisómeros. El estereoisómero exige de que la configuración, el problema está en una cuestión que tiene que ver con la organización que tienen 4 sustituyentes distintos con respecto a un carbono central. Si ustedes tienen 4 sustituyentes distintos, yo no sé cuánto de esto vieron en el curso de química, resulta que se generan 2 compuestos que son imágenes especulares, en el curso de química. Y fíjense que estos 2 compuestos son imágenes especulares perfectas. Si ustedes pusieran un espejo acá, y se estuviera mirando en el espejo, vería esto. Pero la imagen reflejada en el espejo tiene una configuración distinta. ¿Y por qué sabemos que tiene una configuración distinta? Porque estos 2 isómeros, estereoisómeros, no se pueden superponer. Traten de tomar denle vuelta, rotarlo, y se van a dar cuenta de que si los tratan de superponer, no lo van a lograr realizar.
son como las manos. La mano derecha y la mano izquierda son estereoisómeros. Ustedes no pueden superponer la mano derecha con la mano izquierda. La única manera sería cortarse la mano, pero eso no tiene ningún sentido porque están destruyendo el compuesto. Entonces, los aminoácidos, los alfa-aminoácidos, existen en dos configuraciones distintas. Los isómeros L, siguiendo la regla, siguiendo una denominación que dio Fischer en relación al gliceraldehído, tal como alguien de ustedes lo dijo. Y el otro, su imagen especular, esta se llaman D-isómeros. Lo interesante es que los aminoácidos que se incorporan en proteínas son solo los isómeros de tipo L. Los D no se incorporan en proteínas. No sé si ustedes se pueden imaginar a qué hecho, por qué se debe, a qué se deberá que solo los isómeros L se incorporen en proteínas y no tengamos proteínas con isómeros D. ¿Se imaginan un poco a qué se puede deber? Mientras tanto voy a volver yo a proyectar la figura que estábamos mirando, perdón. La figura que estábamos mirando. Dejar de compartir. Entonces, yo creo que con esto les puede haber quedado más claro porque hablamos de L y D. En el caso de la glicina, no hay estereoisomería, ya se los dije. ¿Por qué? Porque la estereoisomería desaparece cuando ustedes tienen simetría. Y en la glicina ustedes tienen dos hidrógenos. Eso crea simetría en torno al carbono alfa, desapareciendo la posibilidad de generar estereoisómeros. Pero el resto de los aminoácidos sí tienen estereoisómeros. ¿Por qué? Porque todos tienen 4 sustituyentes distintos con respecto al carbono alfa. Antes de seguir, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿O les queda más o menos claro? No, profe. Va quedando claro, profe. Ya. Sí. Ya, entonces yo les había preguntado, ¿por qué evolutivamente, creo que se los preguntaban acá? No, bueno, sí está en la parte C, así que vamos, cuando lleguemos a la parte C, procedemos a preguntar esto. Ya. Los aminoácidos también tienen, fíjense que dependiendo de las propiedades químicas que tengan los grupos sustituyentes, los aminoácidos tienen distintas propiedades, obviamente, químicas. En el caso de la alanina, que tiene un grupo metilo, que es un radical, el CH3, es un radical derivado de un hidrocarburo, en este caso alifático. El grupo metilo, a pesar de ser chiquitito, tiene un carácter hidrofóbico. ¿Qué significa que tenga un carácter hidrofóbico, chiquillos? Es Que no se apolar, mezcla. no le gusta el agua. Exacto. Muy bien. A Polar no le gusta el agua. Lo dijeron súper bien. Ya. Eso significa que si hay aminoácidos apolares, aunque en realidad uno no podría inferirlo directamente, pero la cuestión es que si como hay aminoácidos apolares, hay aminoácidos polares. ¿Y qué característica tendrían los aminoácidos polares? Me definieron bien los hidrofóbicos. Los polares, ¿qué característica tienen? Sí, que pueden interactuar perfectamente con el agua. Les gusta estar en agua, dicho de una manera coloquial, ¿no es cierto? Les gusta, pueden interaccionar con el agua, son solubles en agua. Recuerden que lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar. Nunca se olviden de esa regla, ¿ya? Es por eso que es tan importante. Y el término hidrofóbico, que se relaciona con la polaridad directamente, pero no es lo mismo. En realidad el término hidrofóbico se utiliza en el sentido de repeler el agua. Pero esta propiedad de no estar conforme con el agua, no estar
contento en medio de un solvente polar como el agua, se refiere a la separación de cargas y las características químicas que separan los compuestos polares y los apolares está dado fundamentalmente por la separación de carga. Entonces, el ácido glutámico o glutámico, glutamato también, tiene esta cadena lateral, ¿no es cierto? CH2COOH, lo que hace que tenga un grupo ionizable, un grupo ácido carboxílico. Y como tiene un grupo ácido carboxílico, recuerden que en química orgánica ustedes vieron que los ácidos carboxílicos se pueden ionizar en agua, pero tienen carácter ácido, pero tienen un carácter ácido débil. No son ácidos fuertes, como el ácido acético, por ejemplo. El ácido acético es un ácido, es el típico ejemplo de un ácido débil. Lo que hace que tenga asociado un pK sub A, ¿no es cierto? Porque en la cadena radical tiene este grupo carboxilo extra. Ya. ¿Se acuerdan de lo que es el pK sub A? ¿Qué miden ustedes cuando dicen que el pK sub A de un determinado ácido, por ejemplo el del ácido acético es 4,7? ¿Qué significa eso? No recuerdo bien la definición, pero era con la constante de acidez, ¿cierto? Ya. Es el logaritmo negativo de la constante de acidez. Ya. ¿Y la constante de acidez qué refleja? ¿Te acuerdas tú? No, la verdad es que no. Ya. ¿Qué mide la constante de acidez? ¿Qué es la constante de acidez en términos generales? No les estoy pidiendo la definición. Ustedes vieron en química orgánica, no solo en química orgánica, estuvieron todo el semestre pasado trabajando con esto. Ustedes midieron en química un capítulo que se llamaba equilibrio químico. ¿Y qué definían en el equilibrio químico? ¿Se acuerdan? ¿O qué parámetro era importante cuando ustedes hablaban de equilibrio químico? Cuando ustedes tienen una reacción química, ¿cuál es el parámetro que define si el equilibrio está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda en una reacción química? ¿Se acuerdan? ¿Las cargas, profe, o no? Parámetro termodinámico que define si el equilibrio está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué estoy hablando yo? ¿Cuál es el parámetro fundamental que define? A ver, ¿qué es lo que define el equilibrio químico, chiquillos? Ustedes dieron unas pruebas, aprobaron el curso de química. ¿Cómo no se van a acordar de esto? La concentración. Ya, la concentración. ¿Qué es la constante de...? Ya, voy a ser específico. ¿Qué es la constante de equilibrio de una reacción química? ¿Se acuerdan? Se las hacen escribir. Era el cociente. ¿El cociente de qué? De las concentraciones de producto y reactante. Ya, concentraciones molares, ¿no?
Sí. En el equilibrio químico, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso hablamos de constante de equilibrio, en el equilibrio químico. Lo que estoy diciendo no es trivial, es importante porque si no, esto se lo están aprendiendo de memoria, pero no entienden lo que quieren decir. Y es muy importante que ustedes entiendan esto. Entonces, a ver, revisemos de nuevo la materia, constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio, que es el cociente de las concentraciones en el equilibrio, ¿se acuerdan? Les daba un número, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba si la constante de equilibrio era muy grande? Por ejemplo, 100.000. ¿Qué indicaba eso? Si ustedes lo comparaban con respecto a una constante de equilibrio que era muy chica, 10 elevado a la menos 3. ¿Cuál era la diferencia entre 1000, ya, hablemos de una constante de equilibrio de 1000 y una de 10 elevado a la menos 3? ¿Cuál es la diferencia? Si una constante de equilibrio tiene un valor de 1000, ¿quién predomina en el equilibrio? ¿Los productos o los reactantes? Los productos. Los productos. Y eso ustedes lo decían, lo simplificaban diciendo, en esta reacción química, en el equilibrio, predominan los productos por sobre los reactantes. La reacción está desplazada hacia la derecha. ¿Se acuerdan? Tienen que acordarse porque ustedes usaron estas expresiones en el curso de química. Y si una constante de equilibrio era mucho menor que 1, ¿qué significaba? Que en el equilibrio predominaba ¿qué cosa? ¿Los reactantes o los productos? Los productos. Reactantes. Si era muy chica, 10 a la menos 3. No pueden predominar los productos. Los reactantes. Los reactantes. Entonces la constante de equilibrio define quién predomina en el equilibrio. Ya. Hablemos de ácidos débiles, porque el ácido glutámico es un ácido débil. El ácido glutámico tiene 2 grupos carboxilo, pero hablemos del grupo carboxilo de la cadena lateral o de la cadena radical. Si tiene un pK sub A de 4,1, eso será la constante de equilibrio será el antilogaritmo de eso. Entonces va a ser 10 elevado a la menos 4,1, ¿no es cierto? Ese va a ser el valor de la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan que los ácidos débiles eran... ¿Por qué eran débiles, chiquillos? ¿Se acuerdan por qué decíamos que eran débiles? ¿Era porque no se disociaba en una disolución? No se disociaban completamente. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre el ácido clorhídrico y el ácido acético? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Qué pasa cuando ustedes disuelven ácido clorhídrico en agua? ¿Qué le pasa al ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan? Se separa. Se ioniza completamente. Sí. Se ioniza, se separa el hidrógeno del resto se separan el cloruro y el protón, se ioniza completamente. Eso con el ácido acético no pasaba, ¿no es cierto? Y en el equilibrio, recuerden que la constante de equilibrio del ácido acético es del orden de 10 a la menos 5. Y 10 a la menos 5 significa de que para el ácido acético les voy a dar un número. Por cada 100 moléculas de ácido acético hay 4 ionizadas. Eso significa que en agua el ácido acético se ioniza muy poco. Se ioniza muy poco. Hay 4 moléculas de las 100 en las cuales el protón está separado del resto de la molécula, el acetato. Y como estos valores son chicos, del orden 10 elevado a la menos 4, 10 elevado a la menos 5, por ejemplo, se generaba el pK sub A, para no tener que estar escribiendo cada vez números chicos. Entonces, 4,1, que es el menos logaritmo de la constante de equilibrio,
de esta ionización refleja que la constante de equilibrio es chica, probablemente del orden de 10 elevado a la... va a estar entre -4 y -5. Entonces, lo que significa que el ácido glutámico se ioniza poquito. Se ioniza poquito, pero se ioniza, ¿no es cierto? Entonces, el pK-A refleja, y por favor no se les olvide esto, refleja la fuerza con la que se ioniza un ácido, en este caso un ácido débil. Porque los ácidos fuertes no tienen pK-A, porque las constantes de equilibrio, en el caso del ácido clorhídrico, ¿ustedes me podrían calcular una constante de equilibrio para el ácido clorhídrico cuando se ioniza en agua? Y la respuesta es no, porque el ácido clorhídrico se ioniza completamente, ¿no es cierto? Eso significa que si ustedes intentan medir la concentración de ácido clorhídrico que queda una vez que se alcanza en equilibrio para el caso del ácido clorhídrico, ¿cuál va a ser la concentración de ácido clorhídrico que queda una vez que se ioniza el ácido clorhídrico? Si es fuerte. ¿Va a quedar ácido clorhídrico una vez que se ioniza el ácido clorhídrico? No. Por lo tanto, la concentración de ácido clorhídrico es 0. Y si tú intentas medir una constante de equilibrio, tendrías que dividir por 0, ¿no es cierto? Sería concentración de, en este caso sería concentración de los productos, sería protones multiplicado por cloruro partido por ácido clorhídrico. Pero la concentración del ácido clorhídrico es 0. Y en un cociente, matemáticamente, cuando el denominador es 0, ¿cuál es el valor de la fracción? Se indefine. Se indefine. Por lo tanto, no lo pueden medir. Por lo tanto, los ácidos fuertes, o también las bases fuertes, no pueden tener asociado una constante de equilibrio. A lo más ustedes pueden decir de que tiende al infinito, o es tan grande que no la podemos medir. Porque la concentración de ácido clorhídrico que queda una vez que se alcanza el equilibrio es tan chica que tiende a ser 0. Entonces, yo no los voy a seguir haciendo sufrir con esto, pero sí les voy a hacer una pregunta. Porque esto en algún momento ustedes lo van a ver, se los van a exigir. Si ustedes tienen 2 pK-A, supónganse que les dicen que el pK-A del ácido glutámico es 4,1, pero les ponen otro ácido, un ácido X, que tiene un pK-A de 8. ¿Cuál de los dos se ioniza más? ¿El glutámico o el que tiene pK-A 8? El glutámico. El glutámico se ioniza más. Entonces, el pK-A, por el hecho de ser un logaritmo negativo, mientras más grande sea, menos se ioniza el ácido. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien. El ácido glutámico tiene un grupo carboxilo que es polar, por lo tanto tiene un carácter hidrofílico, se ioniza en agua. Bien, la serina. La serina tiene un grupo alcohol. A ver si ustedes se acuerdan algo de los alcoholes. ¿Los alcoholes se ionizan en agua? ¿Se acuerdan de esos cursos de química general que acabaron de terminar? De que son solubles, sí, porque pueden formar puentes de hidrógeno. Pero el hidrógeno que está unido al oxígeno en esta serina, ¿se ioniza en agua? ¿No? No, los alcoholes no se ionizan en agua, pero son polares. ¿Y por qué la serina es... ¿Por qué el alcohol tiene características polares? ¿Se acuerdan de eso? ¿Porque tiene carga o no? No tiene carga porque no se ioniza. ¿Pero qué tiene?
Es porque el oxígeno es electronegativo. Es muy más electronegativo. electronegativo que el hidrógeno, ¿no es cierto? Sí. Y la polaridad está definida justamente por la separación de carga. Entonces, si ustedes tienen grupos más electronegativos que otros, van a generar una polaridad en la molécula. El OH de la serina no se ioniza, nos genera una carga negativa neta, pero como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, produce una separación de carga en ese enlace covalente, lo que hace que el oxígeno tenga una tendencia mayor que el hidrógeno a llevarse los electrones del enlace. Eso genera una cierta carga, parcial carga negativa, que se escribe como delta, porque es chica, no es una carga total, pero sí marca una separación. Entonces la serina, bueno, y también la serina y también en el caso del glutámico, ustedes también van a tener de que hay separación de carga, a pesar de que parte de las moléculas de ácido glutámico se pueden ionizar. Entonces, en el caso de la serina, ustedes van a hablar de polares no cargados. Lo mismo pasa con en general, con cualquier aminoácido que tenga un grupo OH. Bueno, y el caso del triptofano, el triptofano tiene un grupo indol, que es sumamente hidrofóbico, ¿no es cierto? Es un anillo aromático que le da, recuerden que los compuestos aromáticos son polares, apolares, perdón, y no les gusta estar en presencia del agua. ¿Ya? El término hidrofóbico se refiere a que repelen el agua, no les gusta estar en presencia de agua. Bien, ¿hay alguna duda con respecto a esta primera parte? En general. No, yo no tengo. Ya. En la parte 2. Investigue e identifique 3 aminoácidos naturales que no se usan en la síntesis de proteínas. Describa sus propiedades físico-químicas y sus funciones biológicas. Aquí dice que, bueno, aquí alguien de ustedes me comentó de que había tenido problemas. ¿Qué problemas tuvieron para esta parte? Por ejemplo, nosotros pusimos ahí el GABA, el, Claro, sí, y el gamma, ¿qué es GABA? ¿Qué significa? ¿Se el acuerdan? GABA el ácido gamma aminobutírico. Muy ¿Ese bien. es? Gamma Eh, aminobutírico. Y es un aminoácido, muy bien. ahí Pero no es... me costó ver como el grupo radical, yo le puse que era como CH2, CH2, pero en verdad no sé si en verdad es ese, porque tiene una estructura diferente. Ya, vamos a mirar un poco el GABA. No te hagas tan... pero, ¿alguien identificó algún otro aminoácido que no sea alfa aminoácido, que no se incorpore en proteínas, además del GABA? Porque les pedían 3. ¿No identificaron ninguno? Yo puedo decir lo siguiente que pusimos ¿Ya? fue la ornitina y la citrulina. Muy bien, la ornitina y la citrulina. Son en general aminoácidos, chiquillos, que participan. Lo que pasa es que, bueno, los alfa aminoácidos se incorporan en proteínas, pero estos otros aminoácidos participan normalmente como intermediarios en vías metabólicas. En vías metabólicas que involucran la existencia de estos aminoácidos. En el caso... A ver, veamos el caso específico del GABA. Denme un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir un momento, ya que lo pusieron. Es un caso interesante, así que lo vamos a analizar, lo vamos a mirar. A ver si encuentro aquí, que lo tenía por acá. Justo tenía GABA química. Aquí tenemos el GABA. Ya, voy a usar la misma.
Esta me gusta porque... Ya, ahora voy a compartir. ¿Dónde estás? Ya, compartir pantalla. Ya. ¿La ven? Sí. Ya. Tiene marca registrada, así que, bueno, pero no importa. Es bueno. Ya, algunos de ustedes pusieron el GABA. Y yo entiendo que se hayan complicado, porque les piden el PK-SUB-A. Lo más probable, dada la estructura que tiene, es que va a ser un ácido débil. Eso se los digo inmediatamente. Tiene un grupo carboxilo, pero en general los ácidos orgánicos, o sea, los que tienen hidrógeno unido a un grupo carbonilo, o H unido a un grupo carbonilo, son ácidos débiles. La otra característica que les pedían es si es polar o apolar, por ejemplo. Dada la estructura que tiene 3H2, pero tiene un grupo amino que se puede ionizar, y tiene un grupo OH que se puede ionizar, y tiene un grupo carbonilo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes pusieron el GABA, los que pusieron el GABA, ¿se atrevieron a decir si era polar o, mejor dicho, si era hidrofóbico o no? Yo le puse que era hidrofílico, pero es más que nada, lo pensé por su función, como se une a un receptor que está en la membrana de las neuronas, porque es un neurotransmisor, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que sí es un neurotransmisor. Por esta parte probablemente interactúa con la parte hidrofóbica de la membrana, pero tiene además grupos donde hay separación de carga. El nitrógeno genera inmediatamente un grupo polar. Los grupos amino tienen característica polar porque tienen diferencia de electronegatividad con respecto al carbono. Por lo tanto, aquí se genera una separación de carga. Además, el NH2 es una base débil, pero puede generar, tiene un pK-sub-B, así que puede generar un NH3 acá. Y aquí también se podría generar un grupo hidroxilo. Perdón, el OH se puede ionizar. Esto debe tener alrededor de 4 o 5, como pK-sub-A. Así que sí, podría ser hidrofílico. Ahora, obviamente no es un alfa-aminoácido, porque si bien es cierto, el OH está unido al carbono alfa, el grupo amino no está unido al carbono alfa. Este sería el carbono alfa, este sería el beta, este sería el gamma. Por eso se llama gamma aminobutírico, porque el grupo amino está unido al carbono gamma, ¿ya? Lo interesante es que, fíjense, desde un punto de vista de la estereoespecificidad. Yo ya les dije que para que un compuesto tenga estereoisómeros tiene que tener 4 sustituyentes distintos. Los carbonos, a eso me refiero. ¿Este carbono tiene 4 sustituyentes diferentes? No, no tiene. Ya, por lo tanto, este carbono no puede presentar estereoisómeros. Este segundo carbono, ¿tiene 4 sustituyentes distintos? No. Por lo tanto, tampoco puede generar estereoisómeros. Este otro carbono, ¿tiene 4 sustituyentes diferentes? No, tampoco. Por lo tanto, tampoco puede generar quiralidad o asimetría. Es simétrico, porque tiene 2 hidrógenos. Ahora, este carbono, si bien es cierto, tiene solo 3 sustituyentes distintos, por el hecho de tener un doble enlace, aquí tiene un plano de simetría. Por lo tanto, tampoco puede generar quiralidad. Entonces, en el caso del GABA, que es un buen ejemplo de un aminoácido
no alfa-aminoácido, pero que es importante desde el punto de vista metabólico, este caso el GABA no presenta estereoisomería, no tiene enantiómeros D, o no tiene, mejor dicho, carbonos quirales. En el caso que ustedes tengan varios carbonos, tienen que analizar carbono por carbono y definir cuál de estos tiene o no estereoisomería. En este caso no, el GABA no tendría, y ahora voy a volver a la presentación, no presentaría esta propiedad de generar estereoisómeros. Ahora sí, tiene más bien un carácter hidrofílico por el hecho de tener estos grupos polares, oxígeno, nitrógeno, pero parte de la molécula, por lo menos en tres carbonos, puede tener cierto carácter hidrofóbico, ¿ya? Además, ustedes lo dijeron bien, el GABA participa, es un neurotransmisor, y requiere descargarse desde ciertas vesículas. Así que probablemente parte de la estructura de la molécula pueda interaccionar con la parte hidrofóbica de una membrana biológica. En el caso de la ornitina y la citrulina, estos participan fundamentalmente en el metabolismo oxidativo de los aminoácidos. No vamos a analizar específicamente eso. Si quieren después lo podemos ver de manera más específica, pero no son aminoácidos alfa, no se incorporan en proteínas, pero tienen importancia en el metabolismo del oxidativo, como les dije yo, de los aminoácidos. ¿Alguien identificó algún otro que haya querido colocar acá? Por dar el nombre simplemente. Ya, entonces... En mi grupo pusimos la homoserina. La homoserina, bien. La homoserina. La homoserina participa es un metabolito, es un intermediario del metabolismo de la serina. ¿Ya? Está, me parece, tanto en la síntesis como en la degradación de la serina. Así que está bien lo que hicieron. Y la homoserina, ¿cómo era la estructura de la homoserina, te acuerdas? ¿O simplemente lo escribieron ahí? No, no me acuerdo. Ya. Bien. No, está bien. No me voy a detener más tiempo porque el seminario dura 1 hora y media y ya nos hemos dado mucha vuelta con este. Pero está bien el trabajo que realizaron. Ya. Explique las razones moleculares por las que en la biosíntesis de proteínas celulares se utilizan solo 20 aminoácidos naturales de tipo alfa y configuración L, máximo 60 palabras. ¿Qué pusieron ahí? ¿Ustedes qué opinaban? Porque algo escribieron, ¿no es cierto? No importa que pueda estar técnicamente incorrecto, lo que me interesa es lo que ustedes pensaron. Lean los que escribieron, pues chiquillos, si deben tener su tarea ahí, pues. Ya, ¿la leo yo? Sí. Dice, esa es la C, ¿cierto? Sí. Sí, la sé. Se utilizan 20 aminoácidos naturales para la síntesis de proteínas ¿Sí? según la información contenida en el código genético. La formación de proteínas requiere que los aminoácidos sean de una misma serie estereoquímica. Las células son capaces de sintetizar los isómeros L de los aminoácidos gracias a que los centros activos de las enzimas son asimétricos. Por ende, serán reacciones estereoespecíficas. Tu respuesta está correcta. Y pusiste una cosa muy especial. Dijiste que los centros activos, los sitios activos de la síntesis de este tipo de aminoácidos son estereoespecíficas. ¿Qué quisiste decir con eso?
que todas van a ser del mismo tipo, no van a ser van a ser L y no van a ser D. Eso significa, yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que esto significa. Ustedes ya ven que las moléculas, los aminoácidos son L. Eso significa que la molécula tiene una estereoespecificidad, ¿no es cierto? Los centros activos de los sitios activos también son estereoespecíficos. Eso significa que donde se realizan las reacciones químicas que dan cuenta, por ejemplo, de la formación de las proteínas a partir de los aminoácidos, también tienen estereoespecificidad, tal como tú lo dijiste. Aquí está resumido. Me gustó la respuesta tuya. Las enzimas aminoacil-tRNA sintetasas, que son una de las enzimas que participan en la síntesis de proteínas, las que forman el aminoacil-tRNA. Esto lo tienen que haber visto ustedes en biología. Ustedes tuvieron biología el semestre pasado, ¿no es cierto? Sí. Incorporan cada aminoácido en el ribosoma para sintetizar las proteínas, son altamente específicas para la estereoisomería. Gráficamente lo que está resumido aquí es lo mismo que tú dijiste. Está bien la respuesta que tú diste y se considera, yo la considero una respuesta correcta, y esa es la razón por la cual o sea, no tenemos una maquinaria enzimática que nos permita sintetizar proteínas con aminoácidos D, porque la evolución se fue por el lado de los L. Eso no te lo puedo responder. No sé por qué marcó ese hecho, pero de alguna manera, en algún momento, cuando aparecieron los primeros seres, antes inclusive de que aparecieran los primeros seres vivos como tal, cuando la síntesis de proteínas evolucionó con aminoácidos de tipo L. Y lo demás es pura especulación. Bien, muy bien. ¿Fue también Carla la que me dio esta respuesta? No, ¿quién fue, perdón? Elizabeth. Muy bien por tu respuesta. Ya. Ya. Las proteínas hemoglobina y prión, esta última puede presentar dos estructuras alternativas, cumplen funciones importantes en los seres humanos y otros mamíferos. Al respecto, investigue los siguientes aspectos de estas proteínas y señale, ¿señale qué? Imágenes de la estructura tridimensional y propiedades. Bueno, aquí hay una tabla donde se presentan las propiedades fundamentales, número de aminoácidos, la masa molecular de cada una de ellas, el tipo de estructura, en el caso de la hemoglobina mayormente alfa, el caso del prión, ahí predomina la estructura alfa y la beta, número de subunidades, en el caso de la hemoglobina son 4, en el caso de la proteína prión, la normal es monomérica y la anormal forma agregados. Eso es lo que genera la patología, probablemente, la existencia de estos agregados. Presencia de grupos prostéticos. En la hemoglobina, el grupo prostético clásico es el grupo hemo. En el caso del prión, el prión se puede glicosilar. ¿Qué es lo que es glicosilación? ¿Alguien de ustedes se recuerda o sabe lo que es? Es cuando se le agregan monómeros de azúcar a Muy las bien. proteínas, ¿no? Eso, muy bien. Esa es la glicosilación. ¿Pero eso se contaría como un grupo prostético? A ver, los grupos prostéticos son... Sí, ¿por qué? Porque el grupo prostético se define como cualquier molécula, generalmente puede tener carácter orgánico o no. En el caso de... los grupos prostéticos en general tienen carácter orgánico, porque si son metales, por ejemplo magnesio, son más bien cofactores. El grupo hemo, el grupo prostético por definición es un
es una cadena, es una molécula de carácter orgánico, no aminoacídica, que está unida a la proteína. En el caso del grupo hemo, serían 4 tetrapedoles cíclicos unidos muy fuertemente a la proteína, mediante un enlace covalente. Ya les voy a mostrar esto. Y las glicosilaciones también. Tienen todas las características de grupos prostéticos. Fíjense ustedes, son compuestos orgánicos que se unen normalmente covalentemente a las cadenas laterales de los aminoácidos de las proteínas y se asocian, terminan asociadas a la proteína. ¿Por qué son importantes los grupos hemo? Porque son importantes para dar cuenta de la función de la proteína. Si a la hemoglobina ustedes le quitan el grupo hemo, la hemoglobina no funciona. En el caso de las glicosilaciones son súper importantes para entender la funcionalidad de las proteínas. No es lo mismo una proteína sin glicosilar que una proteína glicosilada. La proteína no glicosilada podría ser no funcional. Localización en las células, citoplasma en el caso del eritrocito, membranas de las neuronas en el caso de la proteína prion. Función biológica, transporte de oxígeno, y en el caso de la proteína prion, esto se sabe que funciona en el desarrollo neuronal. Pero además media en ciertas señalizaciones que involucran la aparición de, la muerte, pueden inducir la muerte celular. Les voy a mostrar, como lo tengo yo acá, les voy a mostrar yo creo que ustedes la deben haber visto, ¿no es cierto? La estructura de la proteína prion, aunque aquí, propiedades. Imágenes, yo creo que ustedes las deben haber sacado de ahí, de internet, ¿no es cierto? Sí, yo en la clase igual había imágenes. Sí, aquí está creo que tenía una de la hemoglobina. Saben que no me voy a referir tanto porque ustedes la vieron bastante bien. Tienen que haberla visto porque el profesor Omar Orellana siempre habla de la hemoglobina. Y de la proteína prion, que la debo tener acá. Bueno, esta es la proteína prion, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver con toda esa historia. Por una cuestión de tiempo no me voy a referir a eso, de que por mucho tiempo se elucubró acerca del problema de la proteína prion, porque tenía un carácter, parecía ser hereditario. Sin embargo, nunca se encontró asociado a la partícula prion en los cerebros de enfermos, propiamente tal, nunca se encontró un gen o una molécula de DNA que estuviera relacionada con la proteína prion. Esta es la estructura de la proteína prion. Esta es la estructura de la proteína normal. Fíjense que son básicamente dos cadenas alfa, con estructura alfa. Y fíjense que se modifica sustancialmente cuando aparece la conformación dañina, la que causa la enfermedad. Y este fue el motivo del problema del prion. El prion parecía tener un carácter hereditario, por lo cual en algún momento se pensó que era alguna enfermedad asociada a algún gen, pero no se encontraba, nunca se pudo encontrar un gen directamente asociado o una molécula de DNA asociada. Me refiero a un virus. Sin embargo, lo que se encontró con el tiempo era que la proteína prion, de alguna manera, tiene dos conformaciones: la conformación normal y la conformación infectiva. Y la conformación infectiva, que tiene hojas beta,
lo que hace es unirse a proteínas normales y tiene una actividad catalítica, le cambia la estructura a la proteína normal. Aquí tenemos la proteína normal, la que es solamente alfa hélice, y la proteína anormal, la proteína prion anormal, la PRPSC, la que tiene hojas beta. Esta proteína tiene la propiedad de catalizar el plegamiento, el mal plegamiento de proteínas normales. Eso significa que se une a una proteína normal, le modifica su estructura, y esto hace de que al modificarle la estructura, la convierte en la proteína aberrante, la que se agrega y causa los problemas asociados a la enfermedad. Desde un punto de vista mecanístico es súper entretenido, porque aquí tenemos el caso de una proteína que, cambiando la conformación de la proteína normal, lo que hace es inducir una patología. No es como lo que ustedes conocen con los virus, por ejemplo. Los virus infectan células, hacen que la maquinaria de replicación del DNA replique el DNA viral, pero en ese caso lo que necesitan es generar una batería de proteínas que alteran la función celular y finalmente la matan. Aquí lo que está ocurriendo, o destruyen la célula, lo que está ocurriendo es que la proteína alterada, la rojita, produce una alteración en la estructura, fíjense que secundaria y terciaria de la proteína, lo que modifica sus propiedades químicas. Es súper entretenido esto. Entonces, el prion actúa como... Bueno, el prion también, no sé si se acuerdan, no sé si les comentaron en clase, no sé si les comentaron en clase por qué se transmitía el prion como si fuera una enfermedad contagiosa, o daba la impresión de ser una enfermedad contagiosa. No sé si se acuerdan. ¿Quiénes sufrían de esta enfermedad? No sé si lo miraron por ahí. Tiene que ver con comer cerebro. En animales hay una enfermedad asociada al prion. No sé si recuerdan el nombre. ¿El de las vacas locas? El de las vacas locas. ¿Y qué ocurre? Ocurre que, bueno, las vacas se enferman igual que las personas, pero las vacas nos pueden enfermar a nosotros. Porque cuando el problema de la proteína prion es que ustedes la comen. Cuando la comen, y por la conformación que tiene, no se degrada en el estómago, ni tampoco en el intestino. Por lo tanto, ingresa al plasma, se va al cerebro y contagia, entre comillas, afecta las proteínas normales que se encuentran en el cerebro, las proteínas normales del gen prion, de esta proteína, la PRP, y eso actúa como catalizador para modificar las proteínas la proteína prion normal. Entonces, si ustedes comen vacas infectadas con prion, existe la probabilidad de que se enfermen de esta enfermedad. Esta enfermedad la sufren la gente que les gusta mucho el cerebro. Bueno, con la aparición el entendimiento de por qué se produce esta enfermedad, hay mucha gente que ha dejado de comer cerebro de animales. Yo les recomiendo de todas maneras que ustedes no coman cerebro de animales. Y había una tribu por ahí en unas islas de Oceanía que tenían costumbres donde se manifestaba esta enfermedad. Había una alta, se me olvida la palabra, prevalencia de esta enfermedad.
Y era porque los guerreros se comían los cerebros de sus rivales. Y también existía la costumbre de comerse los cerebros de la gente, de los parientes que se morían. Entonces, si los parientes que se morían habían muerto de esta enfermedad, qué mejor manera de seleccionar individuos que adquieren la enfermedad que comiéndose los cerebros de gente que ha experimentado esta enfermedad. ¿Alguna duda? ¿Les costó mucho esta pregunta? ¿Tuvieron problemas con esta pregunta? No. Ya, pero lo importante que quiero que se den cuenta, lo que me interesa es que en el caso de la proteína prion sufre un cambio en su conformación y que da origen a una proteína prion alterada, modificada, mutada, que es capaz de alterar la estructura de las proteínas prion normal. Y eso va causando que de pocas proteínas prion anormales, el cerebro se llene de proteínas priones anormales, las que normalmente lo que hacen es formar agregados. Y estos agregados lo que hacen finalmente es dañar la estructura o afectar la función normal de las neuronas. Ya. Bien. La exposición de las moléculas a cambios de pH, solventes orgánicos o temperaturas extremas pueden provocar su desnaturación. Ya, al respecto responda. ¿Cómo explica dicho proceso? Y aquí es lo que es la desnaturación, chiquillos. Ya, pues si ustedes respondieron a la tarea, ¿qué es lo que es la desnaturación? ¿Cómo se define la desnaturación? Es cuando una proteína pierde su estructura secundaria, terciaria y o cuaternaria por agentes físicos o químicos. Muy bien. ¿Y eso induce qué cosa? Una pérdida de la función biológica. Muy bien. Ya, entonces, ¿cómo explica dicho proceso? Básicamente por la pérdida de interacciones débiles entre grupos radicales y entre los átomos de los enlaces peptídicos que estabilizan la estructura terciaria de las proteínas. Puede haber un cambio en la estructura secundaria que induce un cambio en la estructura terciaria. Ya. En general, ¿qué le pasa a las proteínas cuando se desnaturan desde el punto de vista de la solubilidad? ¿Qué pusieron ustedes en su... ¿Pierden solubilidad? Muy bien, tienden a perder solubilidad. ¿Y por qué tienden a perder solubilidad? Porque los aminoácidos hidrofóbicos quedan como expuestos a la superficie. Ya, esa es una razón, ya, esa es la causa. ¿Y qué puede inducir este fenómeno de cambio en la conformación de la proteína y que aminoácidos de tipo hidrofóbico queden expuestos hacia la superficie de la proteína? ¿Qué creen ustedes que puede pasar con los monómeros de proteína? A ver, ustedes me dijeron, pierde la solubilidad. ¿Qué significa que la proteína pierda la solubilidad? ¿Cómo se expresa físicamente el fenómeno de pérdida de solubilidad? ¿Qué pasa? Se vuelve apolar. ¿Qué? Ya, se vuelve apolar. Ya, pero ¿qué le pasa a la proteína, pues, chiquillos? Cuando ustedes dicen que una sal perdió solubilidad,
¿Cómo saben ustedes que perdió solubilidad? ¿Qué se forma en el vaso de precipitado cuando una sal pierde solubilidad? No se disuelve, se precipita. Precipita. Entonces, cuando una proteína pierde solubilidad, ¿qué van a ver ustedes físicamente? Un precipitado al Un fondo. precipitado de proteína. ¿Y qué significa que esa proteína precipite? ¿Por qué precipita esa proteína? Porque algo en la estructura monomérica que no ocurre cuando se forman estos precipitados. ¿Y a qué se deben estos precipitados, chiquillos? ¿Cómo están formados esos precipitados? ¿Esos precipitados de qué son? ¿O agregados, de qué son? No sé si me entienden la pregunta. Sí, creo que es porque los aminoácidos hidrofóbicos No estoy interaccionan de preguntando. otra manera. Sí, sí, está bien lo que me estás diciendo. Ya, se forman agregados. Pero lo que quiero que me digan es por qué se forman ya. A eso ibas. Sigue nomás, sigue nomás. Creo que es porque... Que era porque interactúan de otra manera los aminoácidos hidrofóbicos que estaban en esa proteína, pero no sé Ya, cómo explicarlo de otra entonces forma. esa proteína, a ver, lo que quiero que me digan es para que se forme un agregado, ¿qué diferencia un monómero de un agregado? El monómero es 1, Y el agregado es varios. ¿O no? varios monómeros unidos, formando, por ejemplo, una cadena lineal. Podría no necesariamente ser lineal. Podría formarse un filamento, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y esos agregados por qué se forman ahora? Lo han tratado de decir varias veces. ¿Por qué el monómero normal no forma agregados? El monómero que está en una estructura nativa no forma agregados. ¿Y por qué la proteína que está desnaturada sí puede formar agregados? ¿Qué les dice la lógica? ¿No se les ocurre? No. A ver, cuando la proteína se desnatura pierde su estructura nativa. Lo que hace que ese monómero ahora se asocie con otro monómero. ¿Esas asociaciones de qué dependen? ¿Son mágicas? Está en la respuesta aquí, dice, principalmente por la pérdida de interacciones débiles. Pero ya se pierden las interacciones débiles. ¿Y por qué las proteínas, los monómeros se empiezan a agregar con otros monómeros? Porque se forman otras interacciones. Y estas interacciones pueden ser hidrofóbicas o apolares. Zonas apolares de la proteína, que en la proteína normal no están expuestas, ahora en la proteína desnaturada están expuestas. Por lo tanto, estas zonas sirven de centros de agregación con otras proteínas de la misma familia, del mismo tipo que se desnaturaron, no de la misma familia. Entonces, ¿por qué se forman estos agregados, chiquillos?
No sé si se dan cuenta. Es que esto es súper importante. No pueden quedarse así. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo entiendo. Esto es súper importante y se lo van a preguntar en el certamen. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, estas zonas hidrofóbicas que se exponen de una proteína implica la asociación con otra proteína. ¿Por qué esas dos zonas hidrofóbicas interaccionan entre sí? Porque ambas son apolares, ¿no? Porque ambas son apolares. Y lo apolar busca lo apolar. Entonces, aparecen estas zonas apolares que normalmente no están expuestas al solvente y que ahora, al estar expuestas al solvente, permiten que las proteínas, que la misma proteína, los monómeros se empiecen a agregar y pueden formar conglomerados de distintas formas, pueden ser lineales o no lineales, y eso hace que la proteína se agregue y forme un precipitado. En química las cosas todas tienen su explicación. Todas tienen su explicación. Ya. Y eso hace, tal como dice acá, que si las proteínas están en alta concentración, pueden aglomerarse o precipitar. Ya. Esta otra pregunta. ¿Qué efecto pueden producir los solventes orgánicos en la estructura nativa de una proteína? Ya la va a desnaturar. Pero ¿por qué un solvente orgánico puede inducir la desnaturación de una proteína, chiquillos? Porque puede interactuar con los aminoácidos. Ya. Y se interactúa con los aminoácidos. ¿Qué le pasa entonces a la proteína? Ya, suponte tú tenías la proteína en agua y la pusiste en un solvente orgánico y la proteína se desnaturó. Ya. Entonces tú me dijiste, porque interactúa con el solvente, eso fue lo que me dijiste, ¿no es cierto? Interactúa con el solvente orgánico. Entonces, ¿qué pasa cuando interactúa con el solvente orgánico? Se forma Suponte que el solvente orgánico, ya, el solvente orgánico, ¿qué naturaleza tiene? Es hidrofóbico. va a interactuar con los aminoácidos hidrofóbicos. Ya, ¿y dónde están los aminoácidos hidrofóbicos cuando la proteína estaba en agua, normalmente? Hacia el interior. Hacia el interior. Pero ahora le cambiaste el solvente. Por lo tanto, ahora estos aminoácidos que estaban hacia el interior van a estar ahora hacia el exterior. Por lo tanto, eso va a cambiar la conformación de la proteína. Reorientan los grupos hidrofóbicos que estabilizan la estructura terciaria de las proteínas. Si están hacia el interior, las pueden orientar hacia la superficie. Ya. Ya me lo dijeron, cómo se afectan las propiedades biológicas de una proteína con la desnaturalización. Este es fácil, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a la proteína en su propiedad biológica cuando la proteína se desnatura? Pierde la estructura. Pierde la estructura y pierde, ¿qué cosa? La función biológica. Entonces la desnaturación implica la pérdida de la función biológica, porque pierde la estructura. Ya. Esto es importante. ¿Qué diferencia existe entre la hidrólisis y la denaturación de una proteína? ¿Qué es lo que es hidrólisis, chiquillos, primero que nada? Hoy que les cuesta, porque si se hicieron la tarea, ¿por qué? ¿Cuántos de ustedes están conectados al seminario? Voy a mirar. Hay 12 alumnos conectados. Entonces, ustedes hicieron la tarea. Por lo tanto, tienen que haber respondido la pregunta, ¿o no la respondieron?
¿O tienen miedo de que yo los rete? No sé. Díganme, ¿por qué se quedan callados? No sé. Ustedes van a trabajar con pacientes, ya, las enfermeras, los terapeutas, las matronas. ¿Creen que van a poder interaccionar con sus pacientes si no les dicen nada? ¿Ya? No, sí, no se puede. Ya. ¿Qué es lo que es una hidrólisis, chiquillos? Es la ruptura de los enlaces peptídicos, la separación como de la estructura primaria se pierde. Muy bien, se rompe el enlace peptídico, que es un enlace amido, ¿no es cierto? Ya, se rompe. Y se rompe porque, ¿por qué se llama hidrólisis? Hidrólisis me suena a mí a agua, ¿no es cierto? Sí, involucra el agua. La hidrólisis involucra la ruptura de un enlace por la acción del agua. Normalmente involucra la ruptura por un ataque nucleofílico del OH del agua al grupo carbonilo y eso desarma el enlace peptídico. Ya. Eso sería hidrólisis. Ya. Entonces la hidrólisis involucra la ruptura del enlace peptídico. Entonces cuando tú hidrolizas una proteína, pierde la estructura primaria, ¿no es cierto? Sí. Y la desnaturalización, por definición, ¿involucra la estructura primaria? No. No. Entonces la diferencia es que la hidrólisis involucra la ruptura de la pérdida de la estructura primaria, mientras que la desnaturalización no. La desnaturalización no. ¿Ya? La desnaturalización involucra la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y o cuaternaria si la tiene. Entonces esa sería básicamente la diferencia. La hidrólisis implica la ruptura de enlaces peptídicos por acción del agua, reacción que requiere condiciones drásticas normalmente, ustedes deben modificar el pH, o la presencia de enzimas proteolíticas. Esto es muy importante. Las enzimas proteolíticas catalizan estas reacciones de hidrólisis. Entonces la desnaturalización es lo que ya vimos, la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y o cuaternaria, que está estabilizada por enlaces débiles, con una sola excepción, que es la formación del puente disulfuro, con pérdida de la estructura de la proteína. Ya. ¿Es la desnaturalización de una proteína un proceso necesariamente irreversible? Yo creo que esto lo tienen que haber visto un poco en clase, ¿no es cierto? Técnicamente, a ver, ¿qué dijiste tú, perdón? Que no es irreversible porque depende, si se ponen condiciones adecuadas, se puede recuperar la estructura secundaria, terciaria y o cuaternaria. Muy bien, esa es la respuesta. Por lo tanto, la desnaturalización no es un proceso irreversible. Incluso de proteínas que parece que ustedes cuando hierven un huevo, ¿qué observan? O cuando preparan un huevo frito. Observan de que aparece una sustancia blanquecina, ¿no es cierto? Y la yema se pone sólida. Eso es por desnaturación. Y ustedes dicen, chuta, ¿cómo vamos a renaturar esto? Pero se puede hacer. Involucra una serie de procesos químicos, pero ustedes pueden renaturar un huevo, mejor dicho, la ovoalbúmina de una proteína de un huevo que se ha desnaturado. Hasta eso lo pueden lograr. Profe, hay una pregunta. ¿Sí? En caso de que se afecte a la solubilidad, que pase de ser hidrofílico a hidrofóbico, ¿se puede renaturalizar? Tendrías que cambiar el solvente. Y eso es lo que se hace. Ah, ya. Empiezas a modificar los solventes. Tratas primero de solubilizar el agregado, ¿ya? Y eso lo haces hasta cierto punto con solventes orgánicos, o mezcla de solventes orgánicos y agua, y cuando logras solubilizar la proteína, vas por buen camino. No significa que todavía sea activa, pero el primer paso es romper el agregado,
solubilizar la proteína, y una vez que solubilizas la proteína, puedes ensayar hasta recuperar la actividad. Eso es más o menos lo que uno haría, ¿ya? Pero esto puede involucrar un montón de pasos químicos, ¿ah? Bien. Usando esquemas simples, explique cómo se distribuyen mayoritariamente los aminoácidos hidrofóbicos en la estructura de proteínas solubles en agua y en las proteínas intrínsecas de membrana biológica. Aquí les pedían usar esquemas. Yo, bueno, tengo aquí uno, se los voy a mostrar para no demorarnos tanto, porque ya estamos terminando, deberíamos terminar el seminario. Pero es bien bonito. Yo creo que el profesor Omar Orellana, él fue el que les hizo esta clase, ¿no es cierto? No sé si les mostró, no sé si les mostró esto. Se los debe haber mostrado porque yo se las robé a él hace tiempo atrás. ¿Dónde está? Por acá estaba tan bonito. Deme un momentito. Y se las había visto por aquí. Aquí está. Ya empiezan a aparecer. Bueno, esto es para mostrarles algo que no les dije. Aquí está la hemoglobina en el grupo hemo. La hemoglobina está formada por 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Tienen ligeras diferencias en la composición aminoácidica, las alfa y las beta, pero ambas unan hemoglobina. Eso significa que las 4 subunidades pueden unir hemoglobina. Y lo importante es que la hemoglobina es súper importante porque permite la unión del oxígeno. Y la unión del oxígeno, además de estabilizarse por la unión a hemoglobina, también tiene un triptofano que permite que la molécula de oxígeno pueda quedar unida a la hemoglobina. Aquí tienen la estructura de la hemoglobina, pero esto no... ¿Dónde está? Chuta, parece que cerré la otra. No está aquí lo que yo les quería mostrar. No está aquí lo que yo les quería mostrar. Ahí justo parece que cerré la otra. Bueno, básicamente, denme un momentito, les prometo que no me voy a demorar mucho, pero ustedes lo deben haber hecho también, pero se los quería mostrar. Debería estar aquí. Debería estar acá. Parece que lo puso después el profe. Bueno, no importa, no importa. Ya. Voy a volver, no los voy a hacer perder más tiempo. Es que me da rabia que no encuentre eso. Espérate. Espérense, ya. Denme un par de minutos y se las tengo. Parece que yo tontamente lo cerré. Cerré el archivo. Archivo, abrir. Esto. Seminario. Docencia. No sé, esto estaba. Parece que estaba en el 2010. Escritorio. Carpeta de docencia, aquí debería estar. Esto debiera estar en el, si no me equivoco, debiera estar aquí. Debiera estar aquí. Estructura. Qué raro. Archivo.
Y la debo encontrar. Lo que pasa es que esa figura me gustó porque se veía súper bien lo que les quería indicar. Ay, la sé, güey. Qué tonto. Qué tonto. A ver, si tiene que estar acá. No lo logro encontrar. Docencia 2000. Ya, la encontré. Ya, entonces compartir. Abrir. Discúlpenme por el dato que les hice perder, pero no importa. Bueno, ya pasó. Aquí yo creo que el profesor les debe haber mostrado este tipo de cosas. Aquí tienen ustedes la estructura de una proteína como la mioglobina, que es soluble en agua. Por lo tanto, tienen los aminoácidos polares, apolares, que están en amarillo, escondidos hacia el medio, hacia el interior de la proteína. Y aquí se muestra un corte transversal. Estos serían los amarillos. Están, bueno, siempre hay alguno que va a estar hacia afuera, pero en general están hacia el interior de las proteínas. Y los aminoácidos hidrofílicos o polares están hacia el exterior de la proteína. Mientras tanto, que en una proteína, una porina, por ejemplo, que es una típica proteína de membrana, ustedes van a encontrar los aminoácidos hidrofóbicos o apolares hacia el interior, mientras que los hidrofílicos o polares están en contacto, lo dije bien, los hidrofóbicos o apolares sí, están hacia el exterior en contacto con la membrana, mientras que los hidrofílicos están hacia el interior. Eso es básicamente lo que les quería mostrar. Había una más bonita que esta, pero no importa. Ya. Bien, chiquillos, entonces eso sería el seminario. No sé si tienen alguna duda de la materia. Me pasé un poco de tiempo, pero bueno. Eso sería básicamente. ¿Tienen alguna duda en general sobre la materia? ¿Esta materia? No, profe, no. Bien. Entonces nos estamos viendo en la próxima actividad. Que les vaya bien y nos estamos viendo, ¿ya?